Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Qué poderoso versículo de la palabra que Cristo mismo nos enseña en San Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Qué poderoso es entender que la voluntad de Dios es tan importante que Cristo mismo, cuando vino a la tierra, Él no vino a buscar ni a hacer su voluntad. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Cristo no vivió para Él. Cristo vivió para el Padre. Nosotros como hijos de Dios, desde el momento que aceptamos a Cristo, estamos aceptando caminar en la voluntad de Dios. La victoria más grande que Cristo tuvo cuando vino a la tierra fue porque Él no vivió para Él. Cristo vivió para el Padre. Cristo no vivió su sueño, vivió el sueño del Padre. Cristo no vivió su vida, vivió la vida del Padre. Cristo no caminó en su propio camino, caminó en el camino del Padre. Cristo no hizo su voluntad, hizo la voluntad del Padre. Cristo no hacía lo que Él quería, Cristo hacía lo que el Padre quería. Cristo no se agradó a Él, Cristo vino a agradar al Padre. Y esa es una de las cosas que nosotros debemos de entender. La victoria más grande de Cristo cuando vino a la tierra fue que Él no vivió para Él. Y muchas veces ese es el problema o la razón y la causa, los fracasos en nuestra vida. Porque nosotros queremos hacer nuestra voluntad, queremos cumplir nuestros propios deseos, cuando Cristo mismo, cuando vino a la tierra, Él no vino a hacer su voluntad. Él vino a hacer la voluntad de Dios. Y hoy quiero hablarte sobre la importancia de caminar en la voluntad de Dios, no en la tuya, no en la mía. Cristo nos muestra en San Juan 6:38 que Él descendió del cielo y el propósito más grande fue para hacer la voluntad del Padre. Y Él aclara y dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Eso nos muestra que Cristo tenía una voluntad, pero Él, teniendo su propia voluntad, decidió rendirse al Padre para que el propósito del Padre en Él se cumpliera. Cuando nosotros vivimos la vida de Dios y caminamos en la voluntad de Dios, vamos a tener victoria. La Biblia dice que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. La clave más grande es cuando tú y yo caminamos en obediencia, en hacer la voluntad de Dios. Cuando Cristo vino a la tierra, Él no vino a hacer su voluntad. Él tenía una voluntad. Él pudo haber hecho lo contrario, pero Él, pudiendo hacer lo contrario a lo que el Padre quería, decidió rendirse al Padre, rendir su voluntad para hacer la voluntad del Padre y no la de Él. Todos los hombres de Dios en la Biblia que caminaron en la voluntad de Dios tuvieron victoria. Cuando tú miras a Cristo teniendo victoria, al tercer día, amén, se levantó de los muertos, fue crucificado, pero la muerte no lo pudo detener. Todo lo que a Cristo le acontecía obraba para bien. ¿Por qué? Porque Cristo caminaba en la voluntad de Dios. El apóstol Pablo era otro hombre que caminaba en la voluntad de Dios. Y cuando tú caminas en la voluntad de Dios, se cumple lo que dice Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos de entender sobre la importancia de caminar en la voluntad de Dios. Que no nos tratemos de agradar nosotros mismos, sino que agrademos a Dios. Porque cuando tú agradas a Dios, la vida de Dios en tu vida se manifiesta. Cuando tú te fuerzas a vivir el sueño de Dios, los sueños que Dios tiene para su vida, para tu vida en su voluntad, se cumplen. Por eso Cristo entendió que la victoria más grande que Él podía tener en la tierra era caminar en la voluntad de Dios. Y hoy quiero hablarte que este año 2025 nos propongamos caminar en la voluntad de Dios, como Cristo. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, Hebreos 12:2. Cristo es nuestro ejemplo, y el ejemplo más grande que Cristo nos enseña a través de las Escrituras
en los 4 evangelios es que Cristo no hizo su voluntad. Cristo hizo la voluntad del Padre, vivió la vida del Padre, cumplió el deseo del Padre, hacía lo que el Padre quería. Esa fue la victoria más grande que Cristo tuvo en la tierra. Si tú quieres tener victoria este año 2025, propongámonos caminar y hacer la voluntad de Dios. David decía en el Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. La voluntad de Dios, debemos de aprender a hacer la voluntad de Dios. El problema de muchos de nosotros es que estamos haciendo nuestra propia voluntad. Estamos queriendo cumplir nuestros propios sueños, nuestros propios deseos, nuestros propios anhelos. Y cuando nosotros hacemos cosas en la voluntad de nosotros y no la de Dios, todo va de fracaso en fracaso. Para mí la victoria más grande de toda persona, al igual que Cristo, es caminar y hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú y yo nos santifiquemos. La voluntad de Dios es que nosotros tengamos una relación con Él. La voluntad de Dios es que tú tengas amor. La voluntad de Dios es que tú le conozcas. La voluntad de Dios es que tú ores, leas su palabra, medites su palabra. Cristo quiere que, al igual que Él, nosotros caminemos en la voluntad del Padre. Cristo es nuestro mayor ejemplo. Nuestro mayor ejemplo a seguir es Cristo Jesús. ¿Y qué ejemplo nos dio Cristo cuando vino a la tierra? Que Cristo no vivió para Él. Cristo vivió para el Padre. La victoria de Cristo no está en lo mucho que oró. No está en los 40 días de ayuno. Todo eso fue parte. Pero lo que a Cristo lo llevó a tener victoria fue que Él caminó viviendo para el Padre, haciendo la voluntad del Padre. Los 40 días de ayuno en Mateo capítulo 4 fue parte. Las muchas horas de oración fue parte. Pero la victoria más grande de Cristo no fue en lo mucho que oró, no fue en lo mucho que ayunó. Fue que Cristo caminaba enfocado en hacer la voluntad de Dios. Y este es uno de los anhelos que Dios quiere que tengamos, al igual que su Hijo, que nos enfoquemos en hacer la voluntad de Él. Porque si tú haces la voluntad de Él, vas a tener victoria. Todo lo que te pase va a obrar para bien. Vas a ver la mano de Dios extendida a tu favor. Pero necesitamos rendir nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Si quieres tener victoria en todas las áreas de tu vida en este año 2025, debemos de proponernos, al igual que Cristo, caminar en la voluntad del Padre, vivir en la voluntad del Padre, caminar en obediencia al Padre, hacer lo que a Dios le gusta, no lo que a mí me gusta. Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dijo Jehová. Isaías 55:8 nos muestra que tu voluntad no se parece a la voluntad de Dios. Tus caminos no se parecen a los caminos de Dios. Tus sueños, tus planes, tus metas no se alinean con los de Dios. Por eso nosotros no debemos de caminar enfocados en que la voluntad de nosotros se cumpla, en que los pensamientos de nosotros se cumplan, porque tus pensamientos, tus ideas no se parecen a las de Dios. Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Como tú piensas no es a como Dios piensa. Lo que tú quieres no es lo que Dios quiere. Como tú caminas no es como Dios quiere que tú camines. Y es allí donde debemos de entender la importancia de rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Entender dos cosas: que Dios no piensa como tú piensas. El camino tuyo no es el camino de Dios. Por eso debemos de rendirnos a la voluntad de Dios, porque mis deseos son contrarios a los de Dios. Mis caminos, mis ideas, mis pensamientos son contrarios a los de Dios. Y es ahí donde muchas personas a veces le piden algo a Dios que ellos quieren, y cuando Dios no le da lo que ellos le están pidiendo a Dios, se frustran. Otros murmuran contra Dios. A veces cuestionamos a Dios cuando le pedimos algo y Dios no lo da, porque no hemos entendido
que Dios no está obligado a conceder un deseo que yo quiera, porque los deseos de Dios no son los deseos míos. Las ideas de Dios no son las ideas mías. Los pensamientos de Dios no son los pensamientos míos. Los caminos de Dios no son como los caminos míos. Hay personas frustradas porque le están pidiendo algo a Dios, y como Dios no te lo ha contestado, a veces te frustras. Por eso Cristo nos enseña en la oración del Padre Nuestro la importancia de decir que se haga tu voluntad. Por eso debemos de orar conforme a la voluntad de Dios, porque tus pensamientos y los míos, Dios no está obligado a contestar peticiones tuyas y mías, porque Dios va a contestar aquella petición que se alinea de tu corazón a su corazón. Porque Dios tiene que inspirarte por el Espíritu Santo para que las ideas del corazón de Él sean transmitidas a tu corazón mediante el Espíritu Santo. Por eso Pablo nos habla la importancia de orar en el Espíritu, porque el que ora en el Espíritu Santo está siendo inspirado a pedir conforme al corazón de Dios, no conforme a su corazón. A veces nosotros pedimos cosas que no se alinean, escucha bien, no se alinean con las de Dios. A veces tenemos deseos que no son los de Dios. Por eso es importante la oración en el Espíritu, porque cuando una persona ora en el Espíritu, está orando conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo viene, conoce el anhelo, el deseo del corazón de Dios y te lo transmite a tu corazón. Y luego tú comienzas a orar por algo que no es tu deseo. Es un deseo de Dios a través del Espíritu Santo puesto a tu corazón para que lo que tú le pidas a Dios conforme a la voluntad de Él se cumpla. Es muy importante entender que la voluntad de Dios no se parece a la de nosotros. Tus planes son pasajeros, tus planes son imperfectos, pero los de Dios son eternos y son perfectos. Todo plan que tú tengas en la tierra va a perecer, pero los planes de Dios, que son eternos y perfectos, son firmes. Por eso la Biblia dice en primera carta de Juan capítulo 2, el mundo y sus deseos pasa, pero el que hace la voluntad de Dios es eterno. Pero el que hace la voluntad del Padre permanecerá para siempre. Allí está la clave, en hacer la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios permanece en eternidad. La voluntad de Dios es la que te lleva a lo eterno. Por eso Juan dice, el mundo y sus deseos pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Muchas personas quieren tener victoria, pero no han entendido que la victoria está cuando tú haces la voluntad de Dios. Cuando tú analizas la Biblia, todos los hombres de Dios, profetas, reyes, patriarcas y discípulos que tuvieron victoria, fueron hombres que caminaron en la voluntad de Dios. Cuando tú miras el fracaso de muchos hombres de Dios en la Biblia, fue porque no hicieron la voluntad de Dios. Te podría hablar del rey Saúl en Primera de Reyes, en Primera de Samuel capítulo 15. En Primera de Samuel capítulo 10, Dios lo unge y lo llama como rey. Pero en Primera de Samuel capítulo 15, Dios lo manda a una misión que destruya a los de Amalek, que no dejara nada vivo. Y Saúl, conociendo la voluntad de Dios, decidió hacer su propia voluntad. Y al final Saúl fue desechado. Tuvo un destino, un final no deseable, metiéndose su propia espada él mismo, y así murió. Eso nos muestra que el fracaso de muchas personas puede venir a nuestra vida cuando hacemos nuestra voluntad y no la de Dios. Saúl, por no hacer la voluntad de Dios, en 1 Samuel capítulo 15, te puedes dar cuenta cómo Dios lo desechó. Porque Saúl conocía la voluntad de Dios, pero no quiso hacerla. Prefirió hacer su voluntad que la voluntad de Dios. Dios nunca quiso que el rey Saúl terminara con una espada en su barriga. ¿Cómo murió Saúl? 1 Samuel capítulo 30. Cuando tú lees la historia de Saúl, el rey terminó metiéndose una espada él mismo. Terminó siendo desechado por Dios, algo que Dios nunca quiso. Pero sus decisiones de hacer su propia voluntad y no la de Dios, la llevó a tener un destino no deseable. La llevó a tener un resultado que Dios nunca quiso. A veces podemos tener un resultado
que Dios nunca planeó. Podemos tener un fin que Dios nunca deseó. Saúl no caminó conforme a la voluntad de Dios y su fin no fue deseable. Tuvo un fin muy triste, porque nuestras decisiones determinan nuestro destino. Podemos hablar el caso de Adán y Eva, la primera pareja en la escritura que Dios creó en la tierra. Dice la Biblia que Dios creó a Adán y a Eva, los plantó en un huerto, les dio instrucciones, porque Dios es un Dios de instrucciones. Dice la Biblia que les señaló que no podían comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Pero Adán y Eva terminaron haciendo su voluntad. ¿Y cómo terminó Adán y Eva? Terminaron siendo desechados del huerto donde lo tenían todo, donde la presencia de Dios estaba con ellos, donde no les hacía falta nada, donde Dios les llevaba a todos, donde Dios era su protector, donde Dios era su provisión, donde tenían todo, pero terminaron haciendo su voluntad y no la de Dios. Al final dice la Biblia que terminaron comiendo del fruto prohibido del árbol que Dios les dijo que nunca comieran. ¿Cómo terminó Adán y Eva? Terminaron siendo desechados del huerto. Dios nunca quiso eso para Adán y a Eva. Mas sin embargo, sus propias decisiones de hacer su voluntad y no la de Dios los llevó a ser desechados del huerto, a ser desechados de su presencia, y al final, después de que ellos lo tuvieron todo, ahora estaban en un desierto. Ahora habían consecuencias de no hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo terminó Adán y Eva? Terminaron siendo desechados por tomar decisiones o por hacer la voluntad de ellos y no la de Dios. Eso nos muestra lo importante que es hacer la voluntad de Dios y lo peligroso que es no hacer la voluntad de Dios. Por eso hoy en este año 2025, mi consejo de parte de Dios según la Escritura es que caminemos en la voluntad de Dios. No vivas tus sueños, vive el sueño de Dios. No hagas tu voluntad, trata de hacer la voluntad de Dios. ¿Quieres tener victoria este año 2025? Esforcémonos a hacer la voluntad de Dios como Cristo. Cristo no hizo su voluntad, hizo la voluntad del Padre. Cristo no vivió su sueño, vivió el sueño y el plan del Padre. Por eso Cristo tuvo victoria. Y cuando tú haces la voluntad de Dios, todo obra para bien. Dios te bendiga, Estrellita, gracias. Todo obra para bien cuando tú haces la voluntad de Dios. Y eso es lo que muchas personas necesitamos. Hacer la voluntad de Dios. Decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Decirle, Señor, yo quiero hacer tu voluntad en mi vida. Yo no quiero hacer mi voluntad. Tú quieres tener victoria este año 2025. Camina en la voluntad de Dios como Cristo. Hagamos lo que hizo Cristo. Cristo no vivió para Él. Cristo vivió para el Padre, por el Padre. Cristo cada segundo, cada minuto, lo vivió para Dios. Allí está la victoria de cada uno de nosotros. Hacer la voluntad de Dios. Por eso Pablo dice en Romanos, versículo 12, capítulo 2, no se conformen a este siglo, sino transfórmense para que comprobéis la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay una voluntad de Dios para tu vida, que es la de Dios, que es agradable, que es perfecta, pero tú tienes que caminar en esa voluntad de Dios. Por eso es muy importante de renovar nuestra mente, transformar nuestra manera de pensar con la palabra. No pensar como la gente del mundo piensa, no pensar como la gente que no conoce a Dios piensa, sino que debemos de vivir y de pensar como hijos de Dios. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo y debemos de caminar en la voluntad de Dios. Por eso Pablo nos llama a renovar nuestra mente en el libro de Romanos 12:2, cuando él dice, no se conformen, no vivan, no piensen como este siglo piensa, sino, dice Pablo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Quieres tener una vida transformadora? Renueva tu mente. ¿Quieres que tu vida cambie? Renueva tu mente. Cuando tú renuevas tu mente, tu vida se transforma, será diferente. Segundo punto, comprobarás cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Y el que camina en la voluntad de Dios, camina en victoria. La victoria más grande tuya es alinear tus ojos, tu boca, tus pies, tu tiempo, tu esfuerzo a la voluntad de Dios. Si en este año 2025 queremos tener victoria, alineemos toda nuestra vida a la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Probablemente tú no sabes cuál es la voluntad de Dios. Por eso Pablo dice en Romanos 12:2, transformaos, transformen su mente por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si cambias tu mente, cambias tu vida. Cuando renuevas tu mente, transformas tu vida. Cuando renuevas tu mente, descubres la voluntad de Dios agradable y perfecta. La importancia por la cual nosotros debemos de caminar en la voluntad de Dios, porque es agradable, es perfecta. Cuando tú caminas en la voluntad de Dios, caminas agradándole a Dios en todo. Por eso es muy importante que tú entiendas la importancia de que nosotros caminemos en la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Tú quieres tener victoria este año? Dile: Señor, yo quiero caminar en tu voluntad agradable y perfecta. Dile: Señor, yo quiero caminar conforme a tu plan, conforme a tu propósito. Yo quiero enamorarme de ti. Que este sea el año en el cual caminemos en la voluntad de Dios. Caminemos en su voluntad. La voluntad de Dios es que le busquemos. La voluntad de Dios es que nos santifiquemos. La voluntad de Dios es que le conozcamos. Dios quiere que tú y yo le conozcamos continuamente, que nos enamoremos de Él, que digamos: Señor, yo quiero conocerte día con día, yo quiero enamorarme de ti. Hay que esforzarnos, hay que pedirle ayuda al Espíritu Santo de Dios. Ahora, yo quiero decirte algo: para que camines en la voluntad de Dios, no podrás hacerlo tú sola, no podré hacerlo yo solo. Necesitas al ayudador, el Espíritu Santo de Dios. Sin el Espíritu Santo no podemos caminar en la voluntad de Dios, no podemos agradar a Dios. Es el Espíritu Santo tu ayudador. Cristo dijo en Mateo capítulo 14: yo rogaré al Padre y les enviará un consolador, el Espíritu Santo. En San Juan capítulo 16, Cristo dijo: cuando el Espíritu Santo venga, Él os guiará toda verdad. El Espíritu Santo es la clave para que tú puedas caminar en la voluntad de Dios. Por eso David decía en el Salmo 143:10: enséñame a hacer tu voluntad. David decía: tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. David sabía que la voluntad de Dios no se puede realizar en nuestra vida si el Espíritu Santo no nos ayuda. Recordemos que en nuestra fuerza no podemos agradar a Dios. Zacarías 4:6 dice que no es con fuerza, no es con ejército, es con el Espíritu de Dios. La Biblia dice en Romanos y en Colosenses que Dios mismo es quien produce el querer como el hacer. Sin el Espíritu Santo de Dios no podemos. 1 Samuel capítulo 2 versículo 9 dice que nadie será fuerte en su propia fuerza. Si queremos caminar en la voluntad de Dios, debemos de rendirnos al Espíritu Santo. Por eso es que David en el Salmo 143, quiero leerlo, Salmo 143:10, mire lo que él dice. David dice: enséñame, Salmo 143:10, dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. David dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Yo quiero hacer tu voluntad. ¿De qué manera David le estaba mostrando a Dios que Él era su Dios? Haciendo su voluntad, rindiendo la voluntad de Él a la voluntad de Dios. Pero David reconoce que no lo podía hacer solo. Mira lo que dice: tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. En otras palabras, la mejor manera y forma que tú le muestras a Dios que Él es tu Dios es cuando tú haces su voluntad. Pero esa voluntad tú no la puedes hacer tú solo, tú sola. Necesitas la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Por eso David dice: tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, donde las cosas son rectas, donde no hay nada torcido,
donde todas las cosas te agradan. David dice que tu espíritu me guíe. O sea, David quería hacer la voluntad de Dios. Y la razón más grande que tú le muestras a Dios que Él es tu Dios y que amamos a Dios es cuando hacemos su voluntad. Pero esa voluntad no la podemos hacer en nuestra fuerza. Nadie puede hacer la voluntad de Dios en la fuerza humana, porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Tenemos que hacerla con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Y David dice, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. David quería hacer la voluntad de Dios, pero él sabía que esa voluntad de Dios solamente la podría hacer con la ayuda y con la guianza del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo juega un papel muy importante, porque quien mora en nuestro corazón cuando aceptas a Cristo es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien te ayuda a orar. Romanos 8:26 dice que el Espíritu Santo te ayuda a orar. Él gime por ti, Él ora por ti. El Espíritu Santo es quien te sella como una marca y una evidencia que eres propiedad de Dios. Efesios 4:30. El Espíritu Santo es quien te santifica. 1 Corintios capítulo 6 versículo 11. El Espíritu Santo es quien te guía. Juan capítulo 16 versículo 13. Él es quien te guía, Él es quien te enseña. O sea, por eso es muy importante reconocer la importancia del Espíritu Santo de Dios. Nadie puede hacer la voluntad de Dios si no le ayuda el Espíritu Santo. Para hacer la voluntad de Dios necesitamos entender que no lo podemos hacer nosotros mismos. O sea, debe de haber una rendición, una dependencia al Espíritu Santo de Dios. En tu fuerza y en mi fuerza, yo no puedo agradar a Dios. Tú no puedes agradar a Dios en tu fuerza, yo tampoco puedo. Ahora, es aquí donde necesito rendirme al Espíritu Santo. Si tú no puedes hacer la voluntad de Dios, ríndete al Espíritu Santo y dile: Espíritu Santo, yo me rindo a ti. Rindo mi voluntad, rindo mis emociones, rindo mis planes, rindo mis proyectos, rindo mi vida. Dile: Espíritu Santo, yo me rindo ante tu presencia. Es muy importante que nos rindamos a la voluntad de Dios. Ríndete a la voluntad de Dios para que el Espíritu Santo te pueda ayudar en aquello que tú no puedes hacer. Sin el Espíritu Santo de Dios no podemos agradar a Dios, no podemos caminar en su voluntad, que es agradable y que es perfecta. Sin el Espíritu Santo no podemos agradarle, no podemos caminar en esa voluntad de Dios, en esa voluntad de Dios que es agradable, que es perfecta. Por eso es muy importante la importancia de nosotros decir: Señor, yo quiero caminar en tu voluntad. Yo quiero caminar alineado a tu propósito, a tu llamado. Quiero caminar en esa voluntad que a ti te agrada. Si queremos tener victoria, caminemos este año 2025 en la voluntad de Dios. Voy a leer lo que dijo Cristo en San Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora, yo quiero que tú analices lo que sigue diciendo. San Juan capítulo 8, versículo 29. Mira, Cristo no te deja cuando tú haces su voluntad. San Juan 8:29, mira lo que dice. Cristo dice, porque el que me envió conmigo está, dice Cristo. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. En San Juan 6:38, Cristo dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y en San Juan 8:29 dice: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. Aquí está la clave. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Cristo nos revela y nos enseña la victoria que Él tuvo, que el Padre nunca lo dejó. Y Él dice: porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. La pregunta es: ¿estaremos dispuestos a hacer lo que a Dios le agrada en este año 2025? ¿Estaremos dispuestos a caminar
en este año 2025 en la voluntad de Dios? ¿Estás dispuesto a caminar en su voluntad? ¿Estás dispuesto a vivir la vida de Dios? ¿Estás dispuesto a vivir conforme al propósito de Dios? Yo quiero que tú analices y digas: Señor, yo quiero caminar este año conforme a tu voluntad y conforme a tu propósito. Dios te bendiga. Gracias por esa rosa que estás enviando. Yo quiero que todos aquellos que quieren caminar en la voluntad digan: Señor, yo quiero caminar contigo. Yo quiero hacer tu voluntad. Todos aquellos que están conectados y que tienen el deseo de hacer la voluntad de Dios, yo quiero que todos escriban y digan: quiero caminar en la voluntad de Dios. Con la ayuda del Espíritu Santo, sal del estancamiento y del conformismo y dile: Señor, yo quiero salir del estancamiento. Yo quiero hacer tu voluntad este año. Dile: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, esforcémonos a hacer